Bien, y tal como lo habíamos anunciado, a continuación nuestra secuencia Supremos del Bicentenario. Bien, ya se lo habíamos adelantado y está con nosotros el juez supremo titular Víctor Prado Saldarriaga, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches y gracias por convocarnos y mis disculpas por no haber podido atender con anterioridad su gentil invitación. Doctor, dentro de estas últimas problemáticas que tiene el Perú, que es la criminalidad, la violencia, los delitos, se han presentado, por ejemplo, en parte del Congreso algunas modificaciones a las leyes, al Código Penal, que están preocupando un poco. Por ejemplo, el tema de allanamiento. ¿Cómo usted ve este tipo de paquete de normas para que ahora el Poder Judicial tiene que aplicar también y forma parte de esta estrategia de lucha contra la criminalidad? Bueno, el contexto es bastante difícil porque los riesgos de victimización realmente existen, porque nuestra población observa, obviamente, con preocupación que las medidas que se adoptan desde las distintas instancias del Estado no permiten avisorar una respuesta idónea, adecuada y eficiente al problema de la inseguridad ciudadana, de la criminalidad violenta y, claro está, de la preocupación social por la necesidad de respuestas que no solo sean normativas, sino que tengan un nivel de conexión con la realidad y que sean más integrales. En ese contexto, observamos que el Congreso de la República, en una actitud bastante desconcertante, viene emitiendo de manera bastante también secuencial y desordenada distintos proyectos legislativos que no conllevan a reformas como las que realmente necesita un problema tan complejo como lo es el de la criminalidad organizada y la inseguridad ciudadana. De hecho, tenemos opiniones personales sobre cada uno de estos proyectos, pero entiendo, dadas las características, dada el talante que se muestra en algunos, que este tipo de reformas apresuradas, legislativas, y que tocan en muchos aspectos la independencia de nuestra institución, merecen justamente una respuesta institucional. Justamente se está solicitando, hoy ha sido noticia pública, que se ha de realizar una sala plena para tratar justamente de todas estas distintas iniciativas legales que vienen generando una situación de desconcierto, reitero, no solo en la magistratura, en el Ministerio Público, y que crean una actitud poco positiva en la población frente a lo que le toca hacer al Poder Judicial y a sus instancias operativas. Nosotros consideramos entonces que es necesario que la institución haga una respuesta clara y a la vez marque una ruta de acciones que nos corresponde realizar en este proceso y, claro está, en la coyuntura crítica que vivimos. ¿Qué opinión le merece precisamente? Ya nos ha adelantado su opinión, sin embargo, puntualmente, ¿no? El hecho de que se pretenda sancionar a jueces y fiscales, cuestionarlos de alguna manera, digamos, ¿cuál es el sentir de la judicatura o en todo caso el suyo propio, doctor? Bueno, reitero, ¿no? Más que la opinión de Víctor Prado, que es un magistrado que tiene una larga línea de carrera, hemos pasado por coyunturas de conflicto con otros poderes del Estado. Sin embargo, en este momento, y reitero, propuestas como la que usted ha mencionado merecen una línea
de pronunciamiento institucional. El canal correspondiente aquí es la sala plena de la Corte Suprema. No obstante, estamos observando a través de comunicados, a través de medidas de acción que vienen aplicando jueces y fiscales de instancias inferiores a la Corte Suprema, que justamente plantean la necesidad de que se dé ese pronunciamiento y esa respuesta institucional. De hecho, reitero, cualquier reforma legislativa no es suficiente, cualquier reforma legislativa apresurada, con efectos más simbólicos, más dirigidos al impacto psicosocial que a la realidad del problema, no son solución y no podemos nosotros ser parte siquiera de un análisis que, entiendo nuevamente, merece ya un pronunciamiento del Poder Judicial como institución, porque obviamente estamos observando actitudes bastante negativas en algunos casos que expresan una actitud que resulta no útil para el balance del problema y para definir las acciones futuras. Hay pues en muchos casos un nivel de actitud hostil hacia la institución y que creo nosotros debemos de marcar en ese pronunciamiento. Por parte del Congreso. Por parte de diferentes actores, no solo el Congreso, es el que de alguna u otra manera activa, parte del Congreso activa estos proyectos legislativos. Es todo el contexto que vive el país y dentro del cual el Poder Judicial tiene que asumir un liderazgo positivo de reacción, pero sobre todo de reacción planificada e integral. Por esto es que creo la Sala Plena como órgano máximo de deliberación de nuestra institución tiene que hacer uso de sus facultades de propuesta legislativa, de su análisis como órgano representativo del Poder Judicial y, claro está, de férrea y clara defensa de la independencia de los jueces. Doctor, hay muchas cosas que por parte del Congreso y otros lados políticos se ha cuestionado el Poder Judicial o se pide una reforma sin consultarse al Poder Judicial, pero a la vez cuando el Poder Judicial ha presentado proyectos como algunos, la oralidad, flagrancia, no se ha tenido respuesta. Entonces un poco que eso es como un contrasentido. ¿Cómo lo observa usted? Por eso le digo, ¿no? Las líneas de opinión deben de ser integrales y claro, cuando se trata de estos problemas o de estos defectos o disfunciones que se marcan con énfasis, enfrenta nuestra institución, enfrentan jueces, fiscales, rara vez hay una referencia a lo que está pendiente justamente de realizar en el Congreso desde los proyectos que ha alcanzado el Poder Judicial y que incluyen muchos aspectos de la propia estructura organizacional y claro está, de respuestas puntuales como es lo concerniente al tema de los delitos en flagrancia. Pero, vuelvo a señalar, tenemos instituciones suprapoder judicial, supracongreso, en el sentido que son órganos colegiados, donde se debe debatir la política criminal nacional, como es el Consejo Nacional de Política Criminal, que es un equivalente, o debería serlo, del CEPLAN para efecto de las estrategias nacionales contra la criminalidad. Y eso no lo estamos activando. Y en ese sentido, doctor, se ha hablado mucho en los últimos días sobre esa propuesta de ley de crimen organizado. ¿Qué opinión le merece a usted esa ley? Bueno, yo he expresado mi opinión en más de una ocasión técnicamente, ¿no? Como conocen, no solamente soy magistrado, sino que también soy catedrático de Derecho Penal. Entonces, cada cambio legislativo, y sobre todo en el ámbito de una de mis especialidades como investigador jurídico, que es justamente todo lo que atañe a criminalidad organizada, esa modificación legal no generó desde su aparición sin que haya habido observaciones de parte del Poder Ejecutivo, un análisis
que lo expresamos en el marco del Congreso Nacional de Jueces y Fiscales, donde me tocó bajar alarmas, ¿no?, porque había actitudes de mucha preocupación entre los magistrados, entre los fiscales, de cómo iba a funcionar esta reforma. Nosotros puntualizamos que, por ejemplo, no era comprensible incluir en una configuración típica, como el artículo 317, que define lo que es una organización criminal como delito, incorporar conceptos intrascendentes o vinculados con la teoría administrativa, como el de la cadena de valor. Eso no es un tema jurídico. En segundo lugar, nadie se explica, tampoco la exposición de motivos que tenía la ley, el por qué elevar un referente de umbral del delito que genera la integración de la organización criminal a 6 años, cuando tenemos delitos que obviamente pueden dar lugar a una organización criminal como el contrabando, la migración ilegal, que pueden tener estándares menores. Es más, también mencioné en aquella ocasión, a los pocos días de edad de esta ley, que los convenios internacionales, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida también como el Convenio de Palermo, la Convención contra la Corrupción o Convención de Mérida, y últimamente lo que se acaba de aprobar a nivel de Naciones Unidas, donde hemos tenido la oportunidad de representar a nuestro país, el convenio sobre la ciberdelincuencia. Y en ninguno de ellos, cuando se habla de un delito que se quiere identificar como proyecto criminal de una organización criminal, se le coloca un umbral de 6 años como mínimo. Entonces eso es muy particular de esta ley. Y eso es lo que ha generado suspicacia en muchos sectores. Más allá, creo yo que nuestra institución ha empezado a hacerle frente técnicamente en el espacio que nos corresponde, que es el de aplicación de normas. Ustedes son los que ejercen el control en todo caso y bueno, como decía, los jueces no están obligados a acatar una norma que está mal hecha en realidad, ¿no? Bueno, el juez tiene un trabajo, sobre todo en el ámbito penal, de interpretación de cada tipo penal. Pero es obligación también de los legisladores de no olvidar que un tipo penal, esto es la descripción de un delito, no se hace para los jueces, se hace para el pueblo, se hace para la población. Un código penal es una ley de comunicación social. Entonces, si yo le pongo en un artículo que una organización criminal requiere estar conectada con una estructura para realizar delitos, eso lo entiende cualquiera. Pero si yo por allí le señalo que además debe de estar conectada con la cadena de valor en una actividad de economía ilegal que lidere, eso, vamos, eso ya no cambia el panorama completo y cualquier ciudadano no lo va a entender. Entonces, eso es colocar, desde mi concepto, fuegos artificiales para algo que estaba muy claro, como era el artículo 317 del Código Penal. Se anuncian cambios, veremos qué cosa es lo que finalmente se decide. Pero creo que la posición de los jueces al respecto es bastante clara. Ahora, doctor, es muy difícil mantener la independencia en medio de tantas demandas ciudadanas, mediáticas, ¿no? Decíamos que qué importante es preservar la independencia de poderes, ¿no? Y en un contexto, digamos, actual, ¿es tan difícil, digamos, mantenerse y proyectar ello? No, no es que sea difícil, es una obligación nuestra, pero no es una obligación del juez Víctor Prado o del vocal superior tal, es una obligación de la sala plena del Poder Judicial, de la presidencia del Poder Judicial, dar a conocer que la independencia judicial es un reconocimiento constitucional y ningún otro poder puede neutralizarla. Históricamente siempre hay episodios donde vuelven a repetirse y uno hay que estar Bueno, su servidor está aquí en el Poder Judicial, sí, tiene alrededor de 40 años como de servicios al Poder Judicial, y hemos conocido
muchas situaciones críticas Sí, pues. donde nuestra institución ha hecho frente. Me tocó presidir el Poder Judicial en un momento muy difícil y, como digo, nuestra institución es más fuerte que cualquiera de esas corrientes coyunturales. Bueno. Lo que toca es responder institucionalmente y, sobre todo, colocar por encima de cualquier intervención o propuesta de intervención legislativa, etcétera, lo que es nuestra razón de ser, la independencia, y recordar que también la administración de justicia, según lo que establece nuestra Constitución, emana del pueblo. Doctor, usted, bueno, estamos en este año bicentenario del Poder Judicial. Usted, como dice, 40 años de servicio, me imagino, y vemos en su locución, pues ese amor a la institución y también compromiso, que creo que sería bueno que usted le diga también a la población, porque a veces la población un poco que se queda y no tiene la suerte de veces de escuchar a un juez supremo todos los días. Usted le puede decir algo a la gente sobre el trabajo que realizan los jueces, ¿no? Bueno, el trabajo de los jueces tiene, sobre todo de los que estamos conectados con el ámbito penal, que hacer frente a casos que hoy se presentan complejos, que muestran esa realidad que preocupa al ciudadano de la inseguridad ciudadana y que se expresa además con mucha manifestación gráfica en los noticieros que la población ve mañana, tarde y noche, y que no se puede negar que es un contexto real. A los jueces le toca entender también ese contexto real y administrar justicia, administrar las capacidades que le da la ley para justamente hacer frente a esa criminalidad organizada y aportar la cuota que le corresponde para devolver a la ciudadanía una sensación de seguridad y de paz. Es una tarea difícil, pero estoy seguro que el Poder Judicial tiene muy claro cuál es su rol y lo va a manifestar en sus actos. De hecho, debemos de reconocer que la coyuntura será difícil en tanto no haya una actividad integral. Por eso, reitero, se habla cotidianamente de la criminalidad organizada. El Congreso, propuestas legislativas contra la criminalidad organizada. Ninguna de ellas pasa o ha tenido la información, el balance técnico que podría darle el Consejo Nacional de Política Criminal. Es más, se viene actualizando la política nacional contra la criminalidad organizada y tampoco conocemos el detalle o la intervención multisectorial y dentro de ella la que le corresponde en particular articular al Poder Judicial. Entonces, si tenemos resultados que a la ciudadanía le representan expectativas que luego se frustran, creo que llega ya el momento de activar canales de integración. El Poder Judicial es parte de un sistema y ese sistema es el que debe responder de manera conjunta, coherente y sobre todo con compromiso al reto de la criminalidad organizada, que no es un fenómeno únicamente que afecta al Perú, afecta a todos los países de la región, afecta a varios países europeos. Nos toca, entonces, es más últimamente a los propios Estados Unidos. Nos toca, entonces, pensar en estrategias más serias que meros proyectos de ley o meras leyes que no van a tener el impacto que todos esperamos y queremos. Doctor, y precisamente en esa línea hay un tema también que preocupa, que es el hacinamiento en las cárceles, en los penales. ¿Cómo hacer frente a esta situación cuando, digamos, la criminalidad aumenta, ¿no? Y, digamos, el destino, algunas veces, o la mayoría de veces, son los penales, precisamente. Bueno, hay que recordar que ese es un tema complejo y sobre el cual existe una sentencia del Tribunal Constitucional del 2020
que declara un estado de cosa inconstitucional en los centros penales que se encuentran hacinados, y que además esa sentencia le dio al Estado peruano 5 años para revertir la situación. Una de las estrategias legales que se ha utilizado desde el Estado a través de un decreto legislativo fue ampliar las posibilidades de excarcelación anticipada de determinados delitos y delincuentes condenados, pero también de evitar el acceso de otros, en tanto los umbrales de las penas que se les apliquen no excedan de 5 años. Eso es lo que ha hecho el Estado, y en algunos casos excepcionales hasta 8, y más excepcionales hasta 12 años. Eso es lo que ha hecho el Estado, el Ejecutivo, con el decreto legislativo 1585. Pero esa viene a ser la situación bivalente de la política criminal nacional de la actualidad, porque por un lado tenemos estas decisiones de despenalización y por otras tenemos las de sobrecriminalización, que justamente bloquean las primeras e impiden que en el futuro, vamos, mediato cuando menos, pues pueda haber un deshacinamiento carcelario o un equilibrio entre los estándares de capacidad de albergue y sobrepoblación carcelaria, que hoy están rebasados. Pero claro, ese tipo de problemática en la coyuntura actual resulta difícil de superar. Yo escuchaba, por ejemplo, que nuevamente se plantea la reapertura de penales como el CEPA, como el Frontón, que en su época cubrieron sobre todo a formas de delincuencia peligrosa, violenta. Pero claro, es una posibilidad, además muy costosa, ¿no? Se ha demostrado que ambos centros carcelarios demandan un costo presupuestal para su operatividad bastante alto. Otros señalan que debemos de expandir los centros carcelarios preexistentes, pero eso tampoco está dentro de las posibilidades presupuestales del Ministerio de Justicia, del Instituto Nacional Penitenciario, que anuncian reiteradamente que esa va a ser una de las líneas estratégicas. No obstante, estamos a puertas del 2025. ¿Qué va a ocurrir el 2025? Según esta sentencia que he mencionado, si el 2025 no se supera las deficiencias y el hacinamiento que se mencionó, pues tendrán que cerrarse esos penales. La pregunta es, ¿qué va a ocurrir en ese contexto? Esa tarea, que ya es inmediata, es la que debería de preocuparnos más. Qué preocupante lo que dice, doctor. No lo digo yo, lo dice una sentencia del Tribunal Constitucional. Y lo que usted señala es correcto. Si por un lado decimos que hay que desasignar los penales, pero por otro lado decimos que nadie salga de los penales, es más, que se queden mayor tiempo posible, pues es difícil que se cumpla lo que esa sentencia planteó. ¿Cuál sería la solución? No, la solución no se la puede decir Víctor Prado. Este es un problema que requiere una lectura de la realidad, una lectura de información empírica que no tenemos, que no producimos, que no generamos. Vamos, con sinceridad. A veces yo trato de hacer algunos estudios empíricos y, por ejemplo, pido al propio Poder Judicial información empírica básica y no la tenemos. Entonces, eso hay que superarlo y hay que tener datos. De lo contrario, no sabemos qué ocurre realmente al interior de las cárceles. Esperemos pues que el panorama cambie, doctor. Y también, como usted decía, la conversación entre los poderes del Estado, que es importante, ¿no? El tema es, si no se dialoga es bien difícil, por más que uno quiera hacer es obvio, si nos la vamos a pasar en una coyuntura tan complicada para el ciudadano común, que ha llevado a actitudes inéditas, como paro de transportes, como situaciones donde la población se manifiesta activamente por lo que significa la inseguridad que vive,
Yo creo que eso es suficiente convocatoria para que se construya un espacio donde concurran las instituciones que representan el sistema de justicia, pero también el Ministerio de Economía, también el Ministerio de Educación, también los sectores sociales activos, para ver en conjunto las posibilidades estratégicas. El viejo dicho, 2 cabezas, miles de cabezas, pero estarán siempre mejor que una. La verdad es lamentable lo que estamos viviendo, ¿no? Como ciudadanos, en diferentes puntos, en realidad, viendo esta situación, justamente lo que veíamos ayer por televisión, un profesor asesinado frente a sus alumnos, y lo que repasamos en los últimos días. Es una situación que parece que no la hemos visto antes y nos lleva a pensar, pues, en qué momento ha empezado o se ha generado este problema. El tema de educación, el tema de familia, el tema de contención, de servicios en el Estado, ¿no? Uno ya no sabe en realidad qué hacer, qué pensar, por dónde ir, más aún cuando hay un Estado que no te da luces al respecto. Entonces ese trabajo conjunto yo creo que es muy importante, doctor, y ojalá que se lleve a buen puerto. Sí, y es bueno, importante también, doctor, por tener la declaración de usted y de personas que tienen una actuación directa en estos hechos, porque como decía una vez el general San Martín, ¿no? Más vale la voz alta de una persona que 100.000 callados, y eso es importante por eso tener usted. Nos toca a todos parte de la responsabilidad en el problema, y claro está, nos toca a todos ser parte de las estrategias de tratamiento del problema. Y eso, reitero, debe ser entendido, en primer lugar, por los sectores actores políticos. No se trata de proyectar hostilidad hacia una institución en concreto, sino más bien de reflexionar conjuntamente. Solo si la población siente que quienes tienen el liderazgo, quienes tienen la obligación política, constitucional, de dar seguridad a la población, no están caminando por las mismas coordenadas, obviamente su frustración, su sentimiento de temor será mayor, y eso nos puede llevar a respuestas que obviamente no queremos y que confiamos no lleguen a materializarse como ha ocurrido en otros países de la región. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Le agradecemos de verdad de corazón usted. y lo comprometemos, doctor, para la próxima tener una vez más para hablar de otros temas. Claro que sí, espero no prolongar tanto. No, está bien, está bien. Claro que Muchas sí, gracias. siempre un placer tenerlo aquí en los estudios de Justicia TV Noticias. Ha sido el doctor Víctor Prado Osalarriaga, juez supremo titular. Volvemos con más información.